Cuando en el mundo pasan cosas tristes, cuando estamos desalentados, cuando decimos todo está mal, ahí uno dice, ¿qué sería de nosotros sin el arte, no? ¿Qué sería sin la música, sin la pintura, sin los artistas que nos invitan a reflexionar en otra dimensión? Y a propósito de arte, de realidad y de todo, vamos a conversar con Alfredo Yar, que como les decía, está catalogado como el artista chileno de mayor trascendencia internacional. Él tuvo el Premio Nacional de Artes en el 2013 y después de 7 años vuelve a hacer una exposición en Chile. Esto se inaugura mañana. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tenerme en tu programa. Bueno, Alfredo, a ver, primero vamos al motivo de tu visita, esta instalación de una estructura de metal que, como les comentaba yo recién, 256 metros cúbicos, para mostrar donde va a ser la protagonista una foto, la famosísima foto, ¿verdad?, que ganó el premio Pulitzer, donde aparece ese buitre que está observando a esa niña famélica ahí en Sudán. ¿Qué es lo que quieres transmitir con esto? Mira, esta obra es un teatro construido para una imagen. Y con eso quiero sugerir que las imágenes son importantes, que las imágenes no son inocentes. Cada imagen contiene una concepción del mundo. Entonces lo que propongo en 8 minutos, que el espectador va a pasar adentro de esta estructura, es contarle una historia que es un modelo de pensar una imagen, para así salir de esta estructura y empezar a ver el mundo, y cuando nos enfrentemos a otras imágenes podamos aplicar el mismo modelo para entender esa imagen, para entender de que una imagen, una fotografía, no se hace, no se toma, se hace. Es decir, cuando uno toma una fotografía, el fotógrafo tiene que tomar una serie de decisiones que son muy importantes y que impactan en la imagen y que impactan en el resultado. ¿Y por qué elegiste esta fotografía? Una fotografía que también tuvo su polémica, ¿te acuerdas? Porque si era verdadera, si no, si había sido una puesta en escena. Utilicé esta imagen porque es tal vez la imagen más extraordinaria jamás creada para hablar del hambre en el mundo. El hambre en el mundo, que es un escándalo inaceptable. Tenemos los recursos en nuestro planeta para alimentar 2 planetas, para alimentar 3 planetas. Sin embargo, hay millones de seres humanos que hoy se mueren de hambre. Y esa fotografía capta esa realidad de una manera brutal y se lo dice al mundo. Pero respecto a la polémica, que haya sido armada o no esa foto, ¿te da lo mismo? ¿Es lo que transmite lo importante? Bueno, en este caso no fue armada. Esto es un periodo, la foto se sacó en el 93, era pre-internet, pre-Photoshop. No hay ninguna duda, yo tuve acceso a los negativos, por lo tanto sé que es una foto original. Y aunque hubiera sido armada, no tengo ningún problema con eso. Ahora, Alfredo Yar es un artista plástico, como decíamos, de gran trascendencia, muy exitoso, pero tiene la particularidad de ser un artista con un fuerte componente político. ¿Tú crees, Alfredo, que el arte puede cambiar lo que nos rodea, el marco social político? ¿Puede colaborar? ¿Hasta qué punto? Porque si fuera así, digo yo, pucha, que sería fácil, ¿no? ¿O se ha logrado algo? ¿Hay alguna prueba de que el arte pueda hacer algo? Sí, efectivamente, me parece a mí que el arte y la cultura afectan cambio y pueden cambiar el mundo. Y eso es lo que hace la cultura. Tú mismo preguntabas qué haríamos si es que no existiera teatro, cine, artes visuales, fotografía, música, danza. Estas cosas son como el aire que respiramos. La vida sería invivible. Nietzsche decía que la vida sin música sería un error. Y yo siempre extiendo esta idea a la cultura. La vida sin cultura sería invivible. Invivible, absolutamente.
es lo que nos salva, como decía yo hace un rato. Pero hay algo, cuando tú te pones a reflexionar sobre lo que hemos, el arte que tenemos desde que el mundo es mundo, hay algo que tú digas que puedas destacar, mira, en esta época o este artista logró tal cosa, logró hacer conciencia en algo. Mira, te podría dar un centenar de ejemplos de cómo la cultura lograba afectar el cambio, y cambios importantes. Te voy a dar solamente uno, por ejemplo. Hace unos 30 años a un periodista se le ocurrió escribir una serie televisiva con un presidente negro en la Casa Blanca. Esa serie televisiva tuvo un gran éxito y enseguida se hizo una película con un presidente negro, que también tuvo mucho éxito. Empezaron entonces los raperos a hacer música donde se hablaba de un presidente negro. Y enseguida otra serie televisiva. Y enseguida 2 o 3 películas de gran éxito con un presidente negro en la Casa Blanca. La cultura inventó un presidente negro en la Casa Blanca, en un país que todavía se vive una cantidad abismante de racismo. Y un racismo que el presidente Obama está sufriendo día a día. Por lo tanto, si no hubiera, la cultura no hubiera inventado a Obama, Obama no hubiera existido. Cuando Obama finalmente quiso ser presidente, quiso ser candidato, la cultura había preparado el camino y ya existía la posibilidad real de que fuera presidente, porque lo habíamos visto en la televisión, lo habíamos escuchado en la radio, lo habíamos leído en las novelas. Ah, un presidente negro, es posible, es verdad. El modelo fue inventado por la cultura y aparece Obama, y a pesar del racismo, Obama sale elegido. Estamos conversando con el artista Alfredo Yar. Él es artista, arquitecto, cineasta, está radicado en Nueva York desde el año 1982. Como decíamos, mañana se inaugura en la Galería Patricia Redi esta exposición, ¿cómo le llamaríamos? ¿Es una performance? ¿Es una...? Es una muestra con 4 obras. La obra más importante es The Sound of Silence, El Sonido del Silencio, pero hay otras 3 obras también. ¿De qué tratan las otras obras? Hay otra obra que se llama Tres Mujeres, es parte de una serie importante de mi trabajo, que es una serie que se va a llamar 100 Mujeres, donde, como yo trabajo con la realidad, es decir, todo mi trabajo responde a la realidad. Yo no soy un artista de taller, yo no creo en mi taller, sino que creo en el mundo. Y mis proyectos son respuestas a problemas en el mundo. Entonces tengo que investigar el mundo, porque mi modus operandi es, yo no puedo actuar en el mundo sin entender el mundo. Entonces es muy importante para mí entender. Y en este proceso de entender, de investigar para desarrollar proyectos, he descubierto una serie extraordinaria de mujeres activistas que cada una en su propia área geográfica o temática están cambiando el mundo. Y no son celebridades, no son conocidas. Pero son referentes, dices tú. Son referentes fundamentales y han logrado cambios extraordinarios. Entonces me conmueven mucho y yo decidí hacer un homenaje a estas mujeres. Entonces la primera obra se llamó Tres Mujeres, que veremos acá. Acabo de inaugurar en un museo en Europa, en Noruega, otra obra que se llama 22 Mujeres, y así seguiré hasta llegar a un número de 100. Mujeres referentes en el ámbito político, social, ¿verdad? Pero que no son celebridades, como dices tú, que tal vez no las conocemos. La mayoría lamentablemente son conocidas, pero cuando tú conversas con ellas te das cuenta que no les interesan ser celebridades, porque no les interesa la cultura de las celebridades, que nuestras organizaciones mediáticas lamentablemente están todos los días bombardeándonos con ellos, con estupideces. Y entonces ellas quieren ser invisibles, porque lo que les interesa es destacar los temas que están trabajando. ¿Alguna chilena? Sí. ¿Quién? En las 22 está Camila Vallejos. ¿Y por qué ella? Porque me pareció que el movimiento que ella lideró en su momento llegó a un punto extraordinario de que se transformó el modelo de protesta chileno y el modelo para la nueva educación chilena, trascendió las fronteras. Y muchas partes del mundo, lo he podido observar, han empezado a utilizar ese modelo creativo del modelo chileno de protestas para
crear una conciencia de los problemas que existen. Y obviamente el éxito que han tenido es innegable, es decir, ahora hay 4 estudiantes líderes de 25 años en el Senado, claro, diputados. En el Congreso, y cuando en las elecciones en diciembre era cosa de ver cómo los 9 candidatos presidenciales tenían todos una plataforma, digamos, el programa de la educación, es decir, lo impusieron en la política del país. Ahora, mira qué bueno que hablamos de ese tema. Tú dices, bueno, referente, Camila Vallejo, lo que se logró, están en el Congreso, la reforma educacional. Y, sin embargo, la reforma educacional está pasando el ministro de Educación, su peor momento. Es más, esta mañana uno de los dirigentes estudiantiles, Gabriel Boric, dijo, el ministro tiene que dar un paso al costado. Como que nadie quiere a Izaguirre, nadie defiende a Izaguirre, ¿o qué pasa? Pero la derecha que decidió ya presentar la interpelación, críticas dentro de la nueva mayoría. ¿Cómo ves tú todo eso? ¿Eso son procesos políticos normales? ¿Cómo ves a Chile enfrentando estas posibilidades de reformas tan profundas, tan estructurales? Sí, la verdad es que lo que se pretende hacer es realmente difícil. Por lo tanto, todo este proceso de dificultades en el camino me parece absolutamente lógico y normal y bueno, porque tiene que haber una discusión para llegar a un consenso de lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Y yo creo que el país está en eso y va a durar un largo tiempo. Entonces no debería sorprendernos en cualquier momento una obra de Alfredo Yar sobre el cambio, las reformas estructurales de este gobierno de Bachelet. ¿Qué opinas de Bachelet como mujer referente? A mí me parece que lo que hizo Michelle Bachelet en su primer mandato fue extraordinario y no sorprendió a nadie que fuera reelegida. Y tenemos grandes esperanzas para este segundo mandato que obviamente se le ve muy difícil por la situación en que se encuentra el país, pero yo tengo muchas grandes ilusiones de que lo va a hacer muy bien. Alfredo Yar conversando con nosotros. No es común que un artista de la categoría de Alfredo Yar esté en nuestro estudio, así que yo estoy feliz. Alfredo, tengo entendido que hace muchos años en Liverpool tú hiciste una exposición a partir de Marx. Y eso me parece sumamente interesante, curioso, y me gustaría que lo cuentes por qué, en qué consistió y qué impacto tuvo. Porque hablar de Marx y del marxismo hoy en día casi como que, no sé, como una cosa del demonio. Mira, lo que pasó es que estábamos en el medio de la crisis financiera que casi colapsó al mundo entero. Y durante esa crisis financiera todo el mundo hablaba de Marx. Decía que Marx tenía razón, que el sistema iba a colapsar, bla, 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 bla. Pero realmente nadie sabía exactamente lo que había predicho Marx. Entonces yo hice una obra que se llamó The Marx Lounge. Y consistía en una sala gigantesca, toda roja, y donde teníamos casi 5.000 libros dedicados a Marx y a autores post-Marx. Entonces yo quería ofrecer al público la oportunidad de entrar en una sala silenciosa y de leer a Marx y de leer a todos estos autores que crean modelos de pensar el mundo. Para mí, aunque nadie fuera a este lugar y nadie abriera un solo libro, el hecho de que en esta mesa gigantesca habían 5.000 libros, donde habían centenares de ideas creativas para cambiar el mundo, por grandes intelectuales, esa era la obra, que existían las soluciones. Lo que pasa es que, claro, esas soluciones no le interesan a nadie. ¿Me entiendes? Si nuestros políticos fueran más creativos y más informados y leyeran a estos grandes intelectuales, están allí las soluciones. Y eso es lo que yo quería sugerir con esta obra. O sea que habría que mandarle regalo libros a la Moneda, al Congreso. ¿Eso harías tú? Porque podrías crear digo, una obra de arte en ese sentido. Alfredo Yar, a propósito de la pobreza que tú decías inaceptable, a propósito de esta obra y de la foto, la pobreza en Chile también existe. Y no sé si tú la puedes tal vez visualizar, o hay una imagen que a ti te represente la pobreza en Chile o la desigualdad. Mira, yo viajo a Chile más o menos periódicamente, una vez al año,
y he notado un progreso tremendo. Es decir, estoy muy contento de ver el progreso que se ha hecho. Obviamente no hemos llegado a erradicar la pobreza, pero no hay duda de que ha disminuido de manera bastante sustancial. Y yo creo que vamos a seguir avanzando en ese sentido. Pero siempre duele darse cuenta que aún tenemos ciudadanos chilenos que están en la extrema pobreza. Y eso es inaceptable. Pero creo que estamos avanzando hacia la erradicación total de la pobreza. Pero si hablamos de la pobreza en el sentido, no sé, pobreza cultural, pobreza de acceso a bienes culturales, a otra cosa, no solamente el plato de comida o el zapato, la pobreza en el acceso a la educación, bueno, en fin. Claro, es completamente sistémico, es decir, la pobreza existe en todos los ámbitos y entonces hay que avanzar no solamente en uno, sino que a todo nivel. Y en ese sentido la educación también juega un papel fundamental, por eso que la reforma educacional es tan importante. Uno podría decir, bueno, ¿por qué Alfredo Yar presenta esta exposición en una galería que está en el Barrio Alto, donde normalmente quienes acuden a ese tipo de galería y que tienen más costumbre de apreciar el arte son personas que con un cierto nivel intelectual, bueno, en fin, de clase más bien alta? ¿Se podría llevar este tipo de obra a barrios más populares? Bueno, yo trabajo en 3 niveles. Una parte de mi trabajo, un tercio de mi trabajo se muestra en galerías y museos que, como dices tú muy bien, pertenecen a una cierta clase económica, eso no hay duda. Y es un público bastante insular y de ahí no sale. En una segunda etapa, un tercio de mi trabajo se dedica a lo que yo llamo intervenciones públicas, donde sí trabajo en sectores completamente alejados del mundo del arte, donde mi público es mucho más amplio. Y en una tercera área me dedico un tercio de mi tiempo a enseñar, a trabajar en universidades, en escuelas, en colegios alrededor del mundo, donde dirijo seminarios y workshops, talleres, donde también tengo otro tipo de audiencia. Entonces me siento completo solamente haciendo estas 3 cosas a la vez. Uh-huh. Ahora, evidentemente estas obras yo hubiera querido mostrarlas en un espacio más público, pero lamentablemente hay un déficit cultural en la situación en Chile con respecto a la cultura. Nuestras instituciones son pobres y el Museo, por ejemplo, de Bellas Artes o el MAC no tienen la capacidad económica de traer una obra como esta a Chile. Entonces estamos viendo que el sector privado está empezando a reemplazar al sector público en este sector, y por eso que esta obra está siendo presentada por una galería privada. Ahora, tú decías en una entrevista, el espacio público casi no existe. ¿A qué te refieres? ¿Que no se usa el espacio público para mostrar el arte? No, yo me refería al hecho de que hoy, cuando tú te paseas por la calle, estás bombardeado por publicidad. Por lo tanto, ese espacio ya no es realmente público, es un espacio que le pertenece a todas estas empresas que te están tratando de vender ideas y vender productos. Por lo tanto, a cada vez se ve una disminución mayor del espacio público, el acceso a un espacio realmente de libertad total donde uno está libre de pensar sin estar bombardeado por estas publicidades. O sea, el espacio público se convirtió en espacio privado, dices tú. De alguna manera sí. Bueno, ahí el arte podría hacer algo también, competir. Y eso es lo que hace el arte público, claro. Por eso que una parte de mi trabajo ocurre en el espacio público, donde justamente trato de ocupar cada espacio disponible dentro de este espacio público que se está volviendo privado, para tratar de crear un pequeño crack en el sistema y para tratar de decir algunas cosas. Respecto y con esto terminamos, el tema de la felicidad. Tú hiciste en una época también una iniciativa artística muy recordada, eso fue en los años 80 también, ¿no? Que se llamaba ¿Es usted feliz? Y había pancartas en las calles. Yo no vivía en Chile en esa época, pero me lo han comentado mucho. Quería saber qué resultado tuvo esa pregunta, ¿es usted feliz? Y si lo harías hoy en día, la respuesta sería la misma, distinta. ¿Qué crees tú? En ese momento yo quería hacer la pregunta más esencial, más medular que se podía hacer en ese momento, y preguntar, ¿es usted feliz?
Y era en un tiempo, obviamente, durante la dictadura, por lo tanto, no estábamos en democracia, no se podía votar, no se podía expresar sus opiniones libremente, entonces era una manera velada de permitir a la gente expresar su opinión sobre lo que está pasando sin realmente decir nada. Entonces fue una estrategia, digamos, para poder comunicarme. Ahora, el tema de la felicidad para mí es un tema esencial y es algo que tenemos que considerar siempre. Entonces, en el fondo, todas mis obras contienen este elemento. Cada una de mis obras, en el fondo, dice, ¿es usted feliz? Y contienen eso en el modelo de pensar que cada obra contiene, ¿no es cierto? Ahora, no sé si yo haría exactamente la misma obra hoy, porque las condiciones del contexto han cambiado muchísimo. Pero creo que de alguna manera esa pregunta debería estar presente de alguna manera. O sea, todos los días lo tuyo es como interpelar, interpelarnos a través del arte, interpelarnos en el tema, como decías tú, del hambre, interpelarnos en esto de los referentes, estas mujeres, en fin, o lo de las ideas de los intelectuales, lo necesarias o lo útiles que podrían ser para este mundo, y en este caso también esta pregunta. O sea que aquí estamos con un artista político. Yo nunca me defino como un artista político porque cuando nosotros creamos arte y lo comunicamos con una audiencia, tenemos que crear objetos, ideas, imágenes, y cualquier cosa que tú creas y que lo pones en el mundo contiene necesariamente una cierta concepción del mundo. Por lo tanto, todo lo que hacemos contiene una dimensión política. Entonces, para mí, todo lo que el arte hace tiene necesariamente que contener una dimensión crítica, que es esencialmente política. Cuando el artista hace un esfuerzo de sacar absolutamente toda la posibilidad de comunicación crítica o política, entonces el arte se vuelve decoración y para mí no es arte. Bueno, Alfredo Ollar, entonces les recomiendo que hagan todo lo posible por ir a ver esta exposición que se inaugura mañana en la Galería Patricia Redi, pero que va a estar hasta enero. O sea, tienen tiempo. Esta estructura de metal, como decíamos, esa se llama... El sonido del silencio. Esa se llama el sonido del silencio, no todas. No. Después estas 13 mujeres, ahí son Three Women. Sí. ¿Y las otras tienen como nombre? La tercera se llama Una fotografía no se toma, se hace. Y la cuarta se llama 1.000.000 de destellos. ¡Oh, qué lindo! 1.000.000 de destellos. Bien poético el nombre. Alfredo Ollar, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Fue un gran placer, gracias. Chau, chau.